¿Podría producirse un empate en las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Esta pregunta cobra relevancia especialmente en un escenario tan polarizado como el actual, donde dos candidatos presidenciales se disputan los 538 votos del colegio electoral. A pesar de que un empate no es un resultado común, la historia nos recuerda que no es imposible. De hecho, solo ha ocurrido una vez, en 1800, entre Thomas Jefferson y Aaron Burr. Este empate fue el resultado de un fallo de coordinación entre los partidos demócrata, republicano y federalista, lo que llevó a la primera elección contingente de la nación, decidida en la Cámara de Representantes. Este evento histórico nos plantea una pregunta importante. ¿Podría repetirse un empate en las elecciones presidenciales de 2024? Consideremos un escenario en el que la vicepresidenta Kamala Harris, posible candidata demócrata, gana Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada, y obtiene un solo voto electoral en Nebraska. Si pierde Pensilvania y Georgia, se produciría un empate, 269 votos para cada candidato. Aunque no es el resultado más probable, es un escenario plausible para el que debemos estar preparados. Maine y Nebraska otorgan 2 electores al ganador del estado y 1 al ganador de cada distrito del Congreso, lo que otorga una importancia crucial a estos votos en posibles escenarios de empate. Pero, ¿qué ocurre si hay un empate? Si se produce un empate, el siguiente paso es una elección contingente según la 12ª enmienda, promulgada después de las divisivas elecciones de 1800. En esta situación, si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos del colegio electoral, el nuevo Congreso, que toma posesión el 3 de enero, elige al presidente, mientras que el Senado elige al vicepresidente. Según un análisis del Servicio de Investigación del Congreso, una elección contingente se produciría el 6 de enero, inmediatamente después de que los miembros del Congreso cuenten los votos electorales y determinen que ningún candidato tiene mayoría. En una elección contingente, la Cámara de Representantes elige al presidente entre los 3 primeros clasificados en el colegio electoral, mientras que el Senado elige al vicepresidente entre los 2 primeros clasificados. La nación estaría claramente dividida. Los legisladores podrían verse obligados a decidir entre apoyar a su candidato preferido o al que prefieren los votantes de su estado. Cada delegación estatal de la Cámara dispondría de un voto, lo que significa que una mayoría simple de 26 votos de las delegaciones estatales designaría al nuevo presidente. Si las delegaciones estatales no eligen un presidente antes del 20 de enero, el vicepresidente elegido por el Senado se convertiría en presidente temporal. Si el Senado no selecciona un vicepresidente antes del 20 de enero, entraría en vigor temporalmente el plan de sucesión presidencial de la 20ª enmienda. El primer en la línea de sucesión tras el vicepresidente es el presidente de la Cámara de Representantes, actualmente Mike Johnson, aunque esto podría cambiar dependiendo de los resultados electorales. El proceso electoral contingente podría beneficiar a los estados más pequeños y rurales, ya que cada estado tiene el mismo voto independientemente de su población. California y Texas tendrían la misma voz que Delaware y Wyoming, lo que podría dar una ventaja significativa a los estados menos poblados en una elección contingente. Antes de las elecciones de 2024, los republicanos tenían mayoría en 26 estados, mientras que los demócratas tenían mayoría en 22, con empates en Minnesota y Carolina del Norte. Cambios en el mapa congresional, como en Carolina del Norte, podrían influir en el resultado de una elección contingente. En estados divididos como Arizona, es incierto si los congresistas republicanos apoyarían a una candidata demócrata, incluso si ganara en su estado. El sistema de desempate, aunque extraño, fue diseñado como una mejora. Originalmente, los electores votaban por 2 candidatos. El más votado era presidente y el segundo vicepresidente. Las elecciones de 1800 evidenciaron la necesidad de coordinar los votos entre los partidos políticos, lo que llevó a la ratificación de la 12ª enmienda en 1804.
Desde 1800, solo ha habido dos elecciones contingentes. En 1824, la falta de una mayoría en el colegio electoral llevó a la Cámara a elegir a John Quincy Adams como presidente. En 1836, el Senado eligió al vicepresidente después de que los electores de Virginia retuvieran sus votos para Robert M. Johnson. En 1876, un resultado disputado no desencadenó una elección contingente, sino que llevó a la creación de una comisión especial bipartidista que otorgó los votos en disputa a Rutherford B. Hayes. Esta elección marcó el fin de la Reconstrucción y demostró las complejidades del sistema electoral estadounidense. El escenario de un posible empate en las elecciones de 2024 añade una capa de incertidumbre al proceso electoral. Los estados clave, especialmente aquellos con sistemas de distribución proporcional de votos electorales como Maine y Nebraska, podrían desempeñar un papel decisivo. Además, los cambios demográficos y políticos en estados tradicionalmente oscilantes podrían alterar significativamente el panorama electoral. El voto de cada ciudadano cobra una relevancia especial en este contexto. La posibilidad de un empate destaca la importancia de la participación electoral y el impacto potencial de cada voto en la configuración del colegio electoral y, eventualmente, en la elección contingente. Un empate y la subsecuente elección contingente podrían tener profundas implicaciones para la gobernabilidad del país. La división política en el Congreso y entre los estados podría llevar a un proceso prolongado y contencioso para seleccionar al presidente y al vicepresidente. Esto no solo afectaría la estabilidad política, sino también la capacidad del gobierno para abordar problemas urgentes y tomar decisiones críticas. El análisis de un posible empate en las elecciones presidenciales de Estados Unidos subraya la complejidad y las peculiaridades del sistema electoral del país. A pesar de que un empate es un resultado improbable, es un escenario para el que tanto los ciudadanos como los legisladores deben estar preparados. La historia ofrece lecciones valiosas sobre cómo manejar estas situaciones y resalta la importancia de cada voto en el proceso democrático. Para más análisis y detalles sobre las implicaciones de un posible empate en las elecciones de 2024, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. No te pierdas nuestros próximos vídeos sobre este y otros temas cruciales para entender la política actual.